Bueno, seguimos con otro caso de transmedia natural que es The Lord of the Rings, ¿no? Que es una saga de libros, como todos ustedes sabrán, que inicialmente fueron editados por Tolkien entre los años 54 y 56 más o menos, ¿no? O sea, eh, tienen una cantidad de tiempo de lectura muchísimo mayor que, por ejemplo, lo que pasó con Star Wars y una cantidad de lectores que fue acumulándose durante las décadas. Especialmente en los años 60 con la, digamos, el pico de hipismo, ¿no? O sea, tuvo mucha aceptación, se fue como haciendo muy conocido en Estados Unidos también, y también acá en la región nuestra, ¿no? O sea, hay Algo, gente... algo importante acá que es este mapa, ¿no? Ujú, El mapa del mundo ujú. es muy importante porque cuando veamos las técnicas para diseñar un proyecto transmedia vamos a ver que el mapa, un mapa así, es Es esencial fundamental. para poder desarrollar el proyecto, para poder ampliar los contenidos y el universo narrativo, ¿no? Y ayuda mucho a ordenar las ideas. Claro, porque en Star Wars está el mapa, digamos, ya de hecho, ¿no? Hay una galaxia, etcétera, pero sin embargo en los libros de Tolkien está el plano del mapa y está detallado con un montón de cosas y de hecho hay un anexo donde cuenta con mucho detalle cuestiones de ese mundo. Entonces, Tolkien obviamente ni se imaginó ni por un minuto que esto podría llegar a ser un transmedia, ni siquiera se habrá imaginado en llevarlo al cine, pero bueno, finalmente así ocurrió, ¿no? Bueno, Así es. Este es otro caso de lo que llamamos transmedia natural. Se exactamente. volvió transmedia, o por lo menos hoy las productoras, Tolkien Enterprises y todas las marcas metidas en la explotación de esta marca, hoy lo desarrollan desde un punto de vista transmedia. ¿Sí? Claro. De todas formas, o sea, no solamente la trilogía esto del Señor de los Anillos, sino que también tenía un libro anterior que había escrito en los años en 1937, habría editado, que es El Hobbit, que es un libro más infantil. Luego, posterior a la muerte de Tolkien en los años 70, que murió, no me acuerdo si era el 73 o el 76, más o menos para esa fecha, su hijo Christopher siguió editando notas y cosas que tenía escritas y editó el Silmarillion, que de alguna manera agarra también ese mundo. O sea, ya de movida Tolkien había pensado desde la literatura la creación de un mundo, ¿no? O sea, De paso me permite sí, hacer una recomendación. a ver. Los que nunca leyeron nada de Tolkien, no empiecen por el Silmarillion, No, porque eso es muy para muy fanáticos. claro, yo empecé así y abandoné no sé, Claro, al segundo capítulo, no me acuerdo en cómo estaba dividido el Silmarillion, y dije, esto es un bodrio, y durante muchísimos años ni lo toqué, me parecía que era una porquería el Señor de los Anillos. Y luego me convencieron de que tenía que empezar por los otros libros y la verdad que funcionó. bueno, como en Star Wars terminamos viendo la misma historia de las novelas con ligeras variantes Exactamente. en formato cinematográfico. Ujú. Ahí ya queda claro, ¿no? No por eso es Transmedia, transmedia. Ahí podemos hablar de multimedia, si claro. quieren, pero no es por eso transmedia. Y de alguna manera eso lo que sirve es que acerca a un público no lector a la historia y muchos después se van a leerlos y otros directamente vieron la película y con eso se conformaron. Yo no sé cómo se conforman porque la verdad que la película no es muy clara. Después Bien, están los fichines. los fichines, Qué que claro, lindos. exactamente, que Bueno, agarran episodios, ¿no? O sea, concretos de la saga y la expanden, la hacen, ¿no? Mucho más. sí. Muy importante Ujú. acá, me parece a mí, es cómo se fue trabajando este asunto, ¿no? Si bien todavía creo que no existía la idea de transmedia en el sentido más puro, digamos, sí empezaban a pasar cosas muy interesantes. Me acuerdo que en el juego de The Lord of the Rings Online, que es un de esos juegos de rol masivos en línea, donde hay un servidor conectado todo el tiempo y sus jugadores entran y salen de ese mundo que está permanentemente funcionando. Una parte muy importante es, bueno,
uno protagoniza dentro del juego a otro personaje, ninguno de los personajes conocidos de las Claro, novelas. Ocurre en la Tierra Media, digamos, como contenedor, como container de otras historias, ¿no? Y es importante o interesante porque mientras estás jugando, ya más o menos los primeros minutos del juego, estás ahí empezando a conocer el mundo, buscándote un caballo y qué sé yo, y ves pasar a la famosa compañía, es decir, Frodo, Bilbo, los ves pasar, ellos están haciendo lo que te contaron las novelas, y claro. uno los ve pasar simplemente, hasta pues creo que me acuerdo bien, Podés creo que hasta podías hablar interactuar. un poco Mm, con ellos, pero es muy lindo porque vos decís, bueno, yo sé lo que están haciendo estos claro, tipos, sé a ¿no? dónde van. Sé a dónde Claro, van, sé qué sí, va a pasar, sí. y es la sensación para el espectador, es muy linda, es muy, muy agradable sentirse parte, ¿no? Un poco de eso, y ahí es donde se nota esto de, bueno, el placer que da La en la convergencia. convergencia, empezar a entender más sobre el universo narrativo donde transcurren las historias del Señor de los Anillos. Bueno, muchos juegos han ido saliendo estos años, van a seguir saliendo, algunos de ellos muy, muy importantes que incluso exploran contenidos que tienen que ver con las nuevas formas narrativas, las narrativas emergentes. Bueno, no nos vamos a meter en eso, pero en esencia Lord of the Rings es junto con Star Wars, y vamos a ver en la clase siguiente Harry Harry Potter. Potter, de las tres marcas más utilizadas para demostrar o para mostrarlos como caso de éxito en lo que es transmedia. Bueno, en El Señor de los Anillos también es muy importante el tema de los juegos, que desde hace bastante tiempo se han publicado juegos, juegos de mesa, pero también juegos de rol. Eh, bueno, ahí tienen, por ejemplo, un Risk que es una especie de TEG, ¿no? O sea, es una suerte de TEG. Creo que el Risk fue primero que el TEG, Claro, o sea, es el original. El TEG está inspirado en En el Risk Risk, y claro. es más conocido Sí, porque creo en que es América Latina. más claro, exactamente. Hecho como si fuese el Señor de los Anillos. Bueno, tenés los Nazgûl, bueno, una cantidad infernal, ahí pusimos de muestra, ¿no? Claro, Algunos. está el juego de mesa, el juego de rol, el juego de cartas. Claro, pero eh, aparte de juegos de mesa hay varios, porque bueno, es tan enorme el mundo que creó Tolkien que la verdad es para laburarlo muchísimo, Y para... esto es lo que se busca en Transmedia, la posibilidad de expandir Ujú, este universo narrativo en muchos formatos, porque comercialmente es más explotable, claro. ¿correcto? Bueno, hay un videojuego popularísimo entre los más pequeñitos. Bueno, la verdad es que Lego atraviesa toda la Sí, historia de las marcas, de las grandes claro. marcas, ¿no? Donde hay una franquicia, una marca, digamos, que es muy monetizable, muy económicamente rentable, está el Lego. Lego con la pata material, con las fichas, las piezas para armar y los Los muñequitos. muñequitos, y con los videojuegos, ¿sí? Van a ver que las tres franquicias que ahora estamos viendo, que es Star Wars, esta, El Señor de los Anillos y Harry Potter, los tres tienen la pata Lego a full, ¿no? Sí, y esto, ¿qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve, digamos? Porque queda claro que cuando la marca cobra éxito, ¿sí? Lo que hacen las grandes empresas es buscar un socio estratégico, en este caso Lego, la compañía que hace los juegos para Lego específicamente, y le confía Ujú, el producto para generar ese producto en un formato que naturalmente no trabaja la compañía claro. per se, sino que bueno, deriva ese trabajo a otros Y profesionales. claro, digamos, el producto se lo ofreces a un público infantil, ¿no? Que puede acercarse de una manera mejor, más eficaz para su edad al producto, y ya creas un público casi cautivo, porque es el niño que disfrutó, digamos, en su infancia de estos productos, probablemente más grande va a leer los libros, va a ver las películas, va a jugar los videojuegos más complejos, etcétera, ¿no? Y Como como en el que... caso, por ejemplo, de mis hijos o de mí mismo, Ujú, te puede llegar a llamar la atención el lenguaje que se crea inicialmente para esta marca. En el caso de Tolkien, sabido es
que él era un apasionado de las lenguas, de los idiomas, Ujú. y él creó este lenguaje que él llamó élfico para escribir poemas en élfico, y después dijo, esto le quiero dar un contexto que lo justifique, Claro. y ese es el origen en realidad Sí, de El Señor de los Anillos, sí, sí, sí. y de todo lo que comprende la Tierra Media, ¿no? Bueno, es importante, interesantísimo porque si nos ponemos como en muy analistas, las grandes marcas, todas tienen algún tipo de idioma propio. Ujú. Si se fijan, en Star Wars pasa eso, Sí. ¿sí? Hay distintas especies de la galaxia, qué sé yo, algunas hablan en otra cosa que no se entiende qué es. El propio Artuditu emite unos sonidos que mágicamente todo el mundo entiende. Es Sí, una sí, cosa sí. Debe muy rara. ser telepático esos Claro, sonidos. en lo que es El Señor de los Anillos tenemos el lenguaje élfico. En lo que es, por ejemplo, Star Trek, tenemos la lengua esta que hablan Ah, sí, los... ¿cómo se llamaba la lengua de Star Trek? Y ahora no me voy a Ay, acordar. ahora no me acuerdo. Bueno, Perdón sí, a sí, los sí, triquis, disculpen. a las triquis, no puedo... Bueno, después en Harry Potter vamos a tener el Parcel, ¿no? Que lo... Exactamente. Es decir, siempre estos universos son tan ricos que incluso involucran la creación de una lengua de fantasía Claro. que tiene sustento real, digamos, porque están basados en raíces de palabras que existen, de idiomas que existen, y es algo que llamativamente, o por lo menos a mí me parece llamativo, atraviesa todas estas grandes marcas, ¿no? Todas tienen su propio Sí, lenguaje. tal vez El Señor de los Anillos lo tiene mejor desarrollado porque, bueno, Tolkien estudiaba lenguas comparadas, creo, o algo así, era su métier, digamos, ¿no? Bueno, obviamente que acá también, cuando hablamos de una licencia que luego se hace transmedia, el tema del fan es importantísimo, es fundamental. Eh, el Señor de los Anillos ya generó como un sentido común, un lugar común y una referencia común entre nosotros. A esto, Eh, esto hoy lo llamaríamos el prosumer, ¿no? claro, exactamente. Acá por ejemplo, Tolkien en los tapices, el viaje de Bilbo, ¿no? O sea, que lo escribe otro, El Señor de los Anillos y la filosofía. Bueno, cada uno, o sea, con el mambo que quiera, hay estudios académicos, semiacadémicos, pseudocientíficos, ¿no? Sobre el mundo de Tolkien, ¿no? Y aparte hasta nosotros en la lengua diaria a veces decimos, uy, no, esto es Mordor, ¿no? O sea, como que ya es casi como una suerte de mitología humana, pero Sí. que viene de la Algo, literatura, algo ¿no? importante también de ver ahí es que en la vieja época, ¿no? Las grandes marcas eran muy cerradas. Es decir, si uno quería producir contenido basado en esas licencias, probablemente te mandaban una carta de esas de cease and desist, Claro. una demanda, ¿no? Y te Ujú. decían retirar ya mismo tu producto porque no es tuyo. Pero en transmedia, de repente, el hecho de que exista fanfiction, fanart y producciones de fans, de fanáticos, está bien recibido y de hecho podrían, en el estado ideal, digamos, incluso influenciar el desarrollo Claro. del guión y la expansión del universo. ¿Por qué? Porque se utiliza el feedback, es decir, el consejo o la opinión de las personas que efectivamente van a invertir dinero en esto y su tiempo, ¿no? Entonces Sí, se las tiene en cuenta y de alguna forma se expande el universo narrativo siguiendo el gusto de los prosumers y de los consumers, ¿cierto? exactamente. No solamente multiplican la voz para el resto de la sociedad y dicen, ah, qué bueno, y se engancha uno en estos contenidos, sino que aparte aportan contenido. Eso está buenísimo. Eso es. Bueno, veamos qué pasa con Con Harry. Harry Potter y el Wizarding Wow. World. Bueno, en la siguiente clase nos estamos viendo ese tema. Nos vemos. Nos vemos.